Fifield, ¿me escuchas? Responde. Fifield. Según lo que estoy viendo, está aquí afuera de la maldita nave. Fifield. Una de las mutaciones de los xenomorfos y del virus xenomorfo o patógeno negro de los ingenieros, más escalofriantes, grotescas y bastante interesantes, es la criatura que se conoce como la Abominación, también conocida como la mutación de un humano con el patógeno negro, que es básicamente una criatura que se ve como una especie de zombie combinado con un alien o xenomorfo, y que es una bestia irracional muy poderosa y peligrosa, que es muy difícil de derrotar, y que es una verdadera amenaza para cualquiera que se tope con un ser así. Es debido a todo el misterio que rodea el origen de estas criaturas, lo escalofriantes y aterradores que se ven, su complejo ciclo de vida que se nos reveló recientemente y la interesante información que se reveló de estos seres que podemos ver en los materiales adicionales del universo de Alien, que las abominaciones del patógeno negro o del virus xenomorfo son considerados por muchos de los fans de la saga de Alien como unos de los monstruos más interesantes y geniales. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de las abominaciones en el universo de Alien, además de la abominación que conocemos de Fifield, de Prometeo. Luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, sus características biológicas y su ciclo de vida, y explicaré sus increíbles habilidades y debilidades. La abominación es uno de los muchos resultados del acelerador genético de los ingenieros o del virus xenomorfo, y es uno de los efectos mutágenos más grotescos e interesantes que podemos ver en un ser humano en la saga de Alien. Estas bestias monstruosas son bastante curiosas, ya que para que estas criaturas se originen, se deben de cumplir algunas condiciones específicas, principalmente el que un ser humano sea infectado por el patógeno negro de los ingenieros en su forma líquida, pero con una cantidad bastante abundante del mutágeno negro. También la persona, mientras se está infectando, debe de haber experimentado fuertes niveles de estrés poco antes de que el líquido negro entre en el torrente sanguíneo, y también la víctima de esta mutación debe de haber sufrido alguna herida bastante grave. Es esto lo que con el paso de algunas horas resulta en una grotesca criatura conocida como la Abominación. Estos seres, aunque cuentan con algunas características físicas de los xenomorfos tradicionales o de los xenomorfos XX121, como la cabeza algo elongada y unas garras muy afiladas, realmente no son tan fuertes o rápidos como los xenomorfos normales. Tampoco poseen la inteligencia suficiente avanzada para realmente ser parecidos a los xenomorfos y un rival directo de estos. De cualquier manera, sí presentan ser una tremenda amenaza para cualquier humano que se los tope, ya que son muy poderosos y resistentes, e inclusive los Colonial Marines no les pueden hacer frente con facilidad. Las abominaciones que hemos podido ver en el universo canónico de Alien solamente las hemos visto con los seres humanos, cuando estos se infectan con el virus xenomorfo, al ser usado como un arma biológica. Es muy importante notar que los humanos deben de exponerse e infectarse con la forma líquida del acelerante genético, ya que si esta arma biológica es usada de forma diferente en su forma aérea, se produce un resultado completamente diferente, con la muerte de las personas que se exponen a esta forma del patógeno negro. En el universo de Alien hemos podido ver a las abominaciones en dos etapas diferentes, primero en la expedición del Prometeo y segundo en una misión de rescate casi 100 años después de los eventos de Prometeo. La primera abominación que vimos en el universo de Alien es la mutación de Fifield, que aparece en Prometeo. Esta criatura se originó en la luna o en el planetoide LV-223 durante el año 2093, cuando la compañía Weyland llevó a cabo una expedición a este lugar en la nave Prometeo o Prometheus. Durante esta misión, que buscaba a los creadores de la humanidad o a los ingenieros, los humanos empezaron a explorar rápidamente el templo principal de los ingenieros, el cual era realmente una base militar y un lugar donde se estaban desarrollando armas biológicas,
con un tremendo accidente que ocurrió aquí cuando los ingenieros estaban preparando para llevar a cabo la destrucción del planeta Tierra, y es por eso que solo quedó un último ingeniero en sueño criogénico o en hipersueño. Sean Fifield, el geólogo de la expedición, descubrió rápidamente una especie de cámara secreta donde había una cabeza de piedra, y es por eso que todo el equipo prosiguió a investigar esta cámara especial, donde se encontraban muchos contenedores del patógeno negro o del virus xenomorfo. Después de que David Shaw y todos los otros científicos encontraron el cuerpo de un ingeniero y su cabeza dentro del casco especial de pilotaje, al geólogo Fifield y a su compañero Milburn no les gustó la situación, y por eso Fifield decide volver a la nave Prometeo. Es así que desafortunadamente los dos hombres se pierden, y debido a una tormenta de arena muy fuerte que ocurre en esta área del planeta, todo el equipo tiene que volver a la nave, y dejan sin saberlo a Fifield y a Milburn en el templo de los ingenieros, y ellos se tienen que quedar ahí hasta que la tormenta pase, ya que es exageradamente poderosa. Es en estos momentos que, explorando el templo, los dos hombres regresan a la cámara especial que contiene el patógeno, y curiosamente estos contenedores se activaron por la presencia de los humanos y de vida orgánica. Es aquí que mientras están descansando, los hombres se topan con dos Hammer Pits, que son gusanos o lombrices de tierra extraterrestres nativas a este templo, las cuales se contaminaron y mutaron por el líquido negro o por el virus xenomorfo. Es aquí que una de estas criaturas le rompe brutalmente el brazo a Milburn y luego entra por su traje especial. Es así que procede a meterse en su casco y luego entra en la boca del hombre, lo que lo asfixia y lo mata de una forma brutal. Fifield, al tratar de salvar a su compañero, le arranca la cabeza a uno de los Hammer Pits utilizando su cuchillo, y esto lo salpica de sangre ácida al geólogo, lo que le derrite su casco y quema su cara de una forma brutal. Es esto lo que lo deja muy herido, y por eso el hombre se cae y se desmaya en un charco del patógeno negro. Después, al día siguiente, cuando los científicos regresan a este lugar a buscar a sus compañeros, ellos encuentran el cuerpo de Milburn, pero no el de Fifield. Ya después, casi durante el clímax de la historia, de una manera muy escalofriante e inesperada, la cámara de Fifield se activa y se dan cuenta que aparentemente él está fuera de la nave Prometeo. Es por eso que cuando algunos miembros de la tripulación del Prometeo, que son principalmente mecánicos, van a investigar, ellos se topan con la abominación en su segunda etapa de su ciclo de vida, o de su mutación y evolución, ya que de una manera bastante macabra, se nos revela que Fifield regresó a la nave Prometeo con la poca memoria y raciocinio que tenía, y es por eso que se quedó afuera de este lugar esperando a sus compañeros. Es aquí que la criatura procede a atacar de una manera brutal con sus garras, sus puños y su fuerza superhumana a todos los presentes. Primero la asesina de un zarpazo a uno de los mecánicos, el cual se acerca a la criatura que está toda retorcida y cuando se levanta le pregunta si es Fifield. Luego el monstruo acaba con otro hombre al sacarlo volando y al golpearlo fuertemente en el estómago con sus puños y luego en su cabeza. Después otro de los mecánicos presentes aquí le dispara con su pistola, pero esto solo enfurece a la criatura, y aunque otros miembros de la tripulación al escuchar todo el caos llegan rápido al área a ayudar y le disparan con un lanzallamas, el monstruo es muy agresivo y resistente, y es por eso que saca volando y asesina a otros dos de los hombres presentes, hasta que los hombres que llegan a ayudar utilizan un lanzallamas y uno de los vehículos para aplastar a la criatura y para quemarlo fuertemente. Esto termina con la historia de la abominación en Prometeo. Es muy importante notar que además de la mutación de Fifield, los humanos en el universo de Alien se encontraron con otros de estos monstruos o abominaciones casi un siglo después de la misión del Prometeo. Es así que Weyland-Yutani logró recopilar mucha información de estos seres y cuál es su ciclo de vida y su evolución de la mutación. En el año 2193, después de que la tripulación de la nave Montero descubrieron los restos de la nave Cronos, que era una nave perdida que se dedicaba a la investigación científica y que era propiedad de la compañía Weyland-Yutani, ellos se toparon nuevamente con las abominaciones. Se nos revela que en el año 2110 la nave Cronos descubrió un planeta similar al que descubrió la tripulación del Prometeo, es decir, un planetoide donde existía una especie de templo de los ingenieros,
y aquí al explorar el planeta, ellos solo descubrieron algunas muestras del acelerante genético o el virus xenomorfo. Sin embargo, a diferencia de la tripulación del Prometeo, no encontraron nada más. De cualquier manera, los científicos intentaron estudiar al patógeno y le hicieron algunas pruebas a bordo de la nave Cronos. Es esto lo que provocó que algunos de los científicos se infectaran con el patógeno y que se transformaran en diferentes abominaciones similares a Fifield. Algo interesante es que se nos dice que el patógeno de la nave Cronos era una cepa diferente al que se encontró la tripulación del Prometeo, aunque era igual de peligroso y devastador. A esta versión del patógeno se le dio el nombre como la cepa de Draconis 26, que es el nombre del planetoide de donde sacaron estas muestras. Las diferentes criaturas que se crearon con esta cepa del patógeno sí presentaron ser una tremenda amenaza para la tripulación del Cronos, y es así que en resumidas cuentas acabaron con todos, y se destruyeron los sistemas de comunicación y rastreo de la nave, lo que provocó que esta nave se perdiera para siempre. Casi 100 años de este incidente, la nave Montero encontró a la Cronos, y al abordarla aquí se toparon con las horripilantes y poderosas abominaciones, las cuales se encontraban en una especie de hibernación, después de que estos mataron a todos los tripulantes no infectados, y es así que con la pura presencia de los humanos, esto despertó a los monstruos. Son estas criaturas encontradas en la nave Cronos las que ayudarían a Weyland-Yutani a recopilar la información adecuada y concisa para entender mejor a estos mutantes de los xenomorfos y su extraño ciclo de vida e interesante evolución. También quiero agregar que la nave Cronos y la nave Montero fueron destruidas al final de la historia, sin que hubiera ningún superviviente, ya que Weyland-Yutani quería llevar a las abominaciones y a la cepa del patógeno de los ingenieros de Draconis 26 a la Tierra, para estudiar todo esto ahí mejor, con los supervivientes humanos de la nave Montero, que con la ayuda de un androide logran destruir las naves y todas las muestras del virus xenomorfo, así como las criaturas que creó. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de las abominaciones en el universo de Alien, quiero hablarles a detalle sobre las 4 etapas en la evolución o ciclo de vida de estas criaturas, y les hablaré sobre su apariencia física en cada etapa, sus características, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades. Las abominaciones, como la mayoría de los organismos infectados por el patógeno de los ingenieros, llevan a cabo un proceso de transformación o metamorfosis, hasta que llegan a su última etapa en la mutación. La primera etapa es mucho más discreta de lo que podríamos pensar, pero sus síntomas y cambios físicos sí son visibles y notables. A esta etapa se le conoce simplemente como el infectado o infected. Durante esta etapa la persona empieza a sufrir algunos cambios psicológicos fuertes, ya que el infectado presenta momentos de una ira incontrolable y algunas alucinaciones. También, además de estos cambios en la psique de la persona, algunos cambios físicos empiezan a ocurrir, ya que el ADN del infectado está siendo reescrito y reorganizado completamente, para convertirlo en algo completamente diferente y mucho más mortífero, sin realmente matar a la persona o al organismo infectado. Mientras más horas pasan después de la infección del patógeno negro inicial, la persona empieza a sufrir de un dolor intenso en todo su cuerpo, ya que está cambiando y está siendo deconstruido de cierta forma. Su piel y su carne pierden su color y empiezan a cambiar su composición. Luego su piel se empieza a descarapelar de cierta forma y ellos empiezan a mudar de piel como si fueran reptiles. Este proceso continúa hasta que el cuerpo completo del infectado queda cubierto de tumores y abultamientos, los cuales son bastante duros. La cabeza de la víctima infectada también empieza a crecer y a deformarse, con la frente que se le hace muy grande y con la cabeza en general que se empieza a elongar de cierta forma. Ya también en estos momentos, un grotesco proceso de acidosis empieza en la víctima, con el pH del cuerpo del infectado que se va haciendo cada vez más ácido. Este proceso va a continuar en las siguientes etapas de la mutación o transformación, hasta que todo el torrente sanguíneo de la persona infectada quede saturado de compuestos ácidos, lo que básicamente transforma la sangre del infectado en sangre ácida. En esta etapa el infectado todavía se ve humano, solo su cabeza se ve algo crecida y abultada,
También cuenta con algunos tumores o abultamientos en su piel y en diferentes partes del cuerpo, y sus brazos y piernas empiezan a elongar un poco, pero no es algo tan notable a simple vista. A la segunda etapa se le conoce como el mutante. En esta etapa la mente de la víctima infectada ha sido cambiada por algo más animalístico y algo más primitivo. Los mutantes presentan demencia agresiva y dismorfia cerebral, lo que básicamente degrada todas sus capacidades cognitivas avanzadas y reduce mucho su inteligencia humana. Debido a que el cerebro y el cráneo del mutante han empezado a cambiar todavía más y a crecer mucho, esto les causa mucho dolor, lo que aumenta la agresividad y violencia de las criaturas. Ya en esta segunda etapa, la personalidad o la humanidad de la persona infectada no existe y son reemplazadas por un ser muy salvaje, el cual sí llega a ser algo inteligente pero a su manera, ya que los mutantes llegan a usar herramientas para acabar con sus enemigos y presas, como por ejemplo usan tubos de metal y armas primitivas como palos y cuchillos. Los mutantes ya se ven físicamente menos humanos, ya que su piel se ve muy pegada a sus cuerpos, uno de sus ojos se ve completamente blanco y más grande, y ya no cuentan con una nariz visible, y solamente podemos ver que cuentan con la cuenca de su nariz expuesta. En general su cuerpo se ve más delgado, aunque todavía conservan su silueta humana, aunque es importante notar que empiezan a obtener el cuerpo preabominación, debido a todas las mutaciones que están empezando a sufrir. Es en estos momentos que las extremidades del mutante se elongan y cambian, para permitirle a la criatura el poder contorsionar su cuerpo y torcerse de una forma antinatural y anormal. Esto le permite a la criatura el moverse de formas no usuales, lo que es una gran ventaja para el monstruo en situaciones donde tiene que defenderse y escapar de sus enemigos o atacar de forma directa a sus víctimas y presas. Para el final de esta segunda etapa, los cambios físicos han llegado a tal punto que los mutantes cuentan con una agilidad, velocidad y fuerza superhumanas, lo que les permite el acabar con sus víctimas humanas con un solo golpe. A la tercera etapa se le conoce como el Revenant o el Renacido. En esta etapa la criatura se ve más como un xenomorfo o un ser inhumano completamente, con una estatura muy alta, con sus brazos y piernas elongadas que terminan en unas garras muy afiladas y con su cabeza ya muy elongada. Estas criaturas solo se guían por sus instintos agresivos, y debido al dolor que sienten de la recodificación del ADN, los Revenants son todavía más violentos y atacan a cualquier cosa que se les ponga enfrente, ya que ellos piensan de cierta manera que al acabar con ellos van a sentirse mejor y disminuir su dolor. Los cambios y mutaciones de la etapa pasada se exageran en esta tercera etapa. La piel de las criaturas se ve algo transparente o translúcida, y una especie de tejido gelatinoso grotesco les empieza a crecer sobre su cabeza elongada y sobre algunas partes de su cuerpo. Lo único que queda del humano o de la persona infectada son los vestigios de sus facciones de la cara, que se ven muy hundidos en su cráneo, con sus ojos que se ven totalmente blancos y grandes y con una especie de colmillos que les empiezan a crecer en la boca a las criaturas. Sus extremidades se elongan todavía más, junto con su cabeza, hasta que ya en estos momentos la criatura usa sus brazos para correr, como si fuera una especie de primate o gorila. La masa muscular en las piernas del Revenant aumenta bastante, y sus pies se transforman en una especie de patas de xenomorfo con 3 dedos. La criatura en esta etapa ya se ve más como una monstruosidad más parecida a los xenomorfos que a lo que era originalmente. La cuarta y última etapa, conocida como la Abominación y como Belugamorfo, ocurre cuando todo el proceso de reescribir el código genético termina. La criatura resultante, debido a sus características físicas, recibe el nombre oficial de Abominación, aunque es conocida coloquialmente con el nombre más común de cabeza de beluga o belugamorfo, ya que la cabeza de estas criaturas se ve algo parecida a las cabezas que tienen las ballenas beluga. Ya en esta etapa el monstruo es lo que se suponía que siempre debió de ser. El cráneo gelatinoso de la criatura se solidifica, y en lugar de ser translúcido, este se vuelve opaco, lo que hace que la cabeza de la criatura se vuelva todavía más resistente. El cuerpo y sus extremidades también se endurecen, y se vuelven muy difíciles de destruir. Los ojos de la criatura se vuelven completamente negros, y se mueven a cada uno de los lados de su cabeza.
La abominación ya se ve más como el xenomorfo XX121 y como el neomorfo. Las extremidades de la criatura son extremadamente largas y se mueve adoptando siempre una postura cuadrúpeda. También cuentan con picos muy afilados en su espalda, similares a los tubos de los xenomorfos y a los picos que tienen los neomorfos. Aunque su cabeza es bulbosa y más pequeña que las de los xenomorfos, es un poco más ancha. Es muy importante mencionar que aunque estos seres se ven algo inofensivos y con un aspecto gracioso y algo tonto, las abominaciones llegan a ser mucho más rápidas, ágiles, fuertes, feroces e inteligentes que en sus etapas previas, y sí presentan ser un peligro para cualquier humano que se los tope, ya que su piel y su cuerpo son muy resistentes, y esto sumado a sus afiladas garras, sus colmillos y su agresividad y violencia, sí los hacen una tremenda amenaza completa. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de las abominaciones, del patógeno negro o del virus xenomorfo de los ingenieros de la saga de Alien. Sinceramente, estos monstruos y mutación de los xenomorfos me parecieron muy interesantes y geniales, ya que sí los pudimos ver un poco en acción en la película de Prometeo, en sus escenas eliminadas y en los materiales extras del juego de rol de Alien. La verdad es que creo que estas criaturas sí tenían mucho potencial, y hubiera sido genial que se explorara su transformación más a fondo en la película de Prometeo, en Alien Covenant o en algunos cómics, ya que creo que eso sería bastante genial de ver. Por otro lado, mi etapa favorita en la mutación y evolución de estos monstruos es la tercera, la de los Revenant, ya que creo que sí se ven bastante amenazantes y brutales, todavía teniendo esos vestigios humanos, pero siendo más una especie de zombies combinados con un xenomorfo. Me alegra bastante que muchos de estos conceptos descartados de cierta forma de Prometeo y Alien Covenant los estén retomando y haciendo canon poco a poco, ya que sí son conceptos bastante desarrollados que no exploramos a fondo en las películas, pero que sí son muy interesantes y sí tienen mucho potencial para funcionar en la saga de Alien. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías que eran las abominaciones del patógeno negro o del virus xenomorfo de los ingenieros? ¿Conocías su historia, sus orígenes y las diferentes etapas en el ciclo de vida de estas criaturas? Y por último, ¿qué etapa de las abominaciones es tu favorita y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las abominaciones del líquido negro o del virus xenomorfo de los ingenieros de la saga de Alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.